The Return to Bloody Nights es un FNAF fangame que posee su propia versión de la línea de tiempo y eventos cruciales de la serie de FNAF. En esta oportunidad conocerás su historia resumida y explicada del presente videojuego que se encuentra en fase demo. El juego comienza con una pequeña cinemática donde Henry Emily, ingeniero jefe y diseñador de robótica, está conversando por teléfono con William Afton. Henry le hace saber que tiene miedo de fracasar en un plan que están llevando a cabo ambos. Más adelante se revelará que el plan era que William Afton le pidió que construyera unos animatrónicos especiales, pero dichos animatrónicos que desea William tendrían algo perturbador que desconoceremos, razón por la cual Henry le preocupa demasiado. Afton lo tranquiliza diciéndole que todo está bajo control y que no se ponga nervioso. Las posibilidades de que lo pillen serán bajas si se mantiene en silencio. La llamada finaliza cuando le menciona a Henry que haga su trabajo y él realizará el suyo. Se desconoce el cargo principal de Afton en este plan, ya que no lo revela. Al iniciar el primer turno, el protagonista, cuyo nombre de momento es desconocido, recibe la llamada de, esta vez, la chica del teléfono, cuyo nombre es Karen, quien le menciona que la gerencia exigió un guardia para el turno nocturno debido a algunos incidentes recientes. El protagonista anteriormente había sido contratado como asistente de información de vestuario, pero bajo las palabras de Karen, él era el único de todo el personal que podía manejar esta situación. El objetivo principal es no permitir ningún daño de equipo u otras propiedades de la pizzería, pero lo más importante es cuidar la integridad de las mascotas del local en forma de animatrónicos. Últimamente, los animatrónicos han estado deambulando por los pasillos en las noches por razones desconocidas. Los ingenieros no tienen explicación, pero la teoría de trabajo es que los robots se han introducido, por así decirlo, a un nuevo modo nocturno que estaba un poco subdesarrollado, por lo que cuando se vuelve silencioso y oscuro, piensan que están en la habitación equivocada, así que van a tratar de encontrar dónde están las personas, guiándose por ruidos o luces fuertes. Lamentablemente en este caso, ese lugar vendría siendo la oficina del protagonista, por lo que tendrá que cerrar las puertas cuando los vea acercarse sin tocarlos, para evitar dañar la integridad de los mismos. Luego de lo anterior dicho, Karen se despide y el protagonista debe sobrevivir a su primer turno bajo la información otorgada por la chica. Al finalizar sano y salvo, se mostrará en una siguiente oportunidad a Henry y William conversando nuevamente. Henry le hace saber que no piensa ayudarlo más en sus acciones, revelándole que cada día se siente peor por ayudarle a hacer cosas terribles. William le menciona que no puede irse así como así, después de todas las cosas que han hecho, mencionándole que también es responsable. Y por eso mismo Henry se niega a seguir, revelando que tiene una hija por quien se preocupa y teme que le arresten, ya que de ser el caso, ella estaría sola sin su padre. Menciona que no desea estar más involucrado en sus crímenes, pero a cambio de irse, no le diría a nadie lo que han hecho. Finaliza la conversa cuando William menciona que a raíz de esto habrá consecuencias. Al comenzar el segundo turno del protagonista, Karen le otorga información valiosa sobre la historia del local. Los fundadores de Fredbear's Family Dinner son dos personas, Henry Emily, ingeniero jefe, diseñador de robótica y creador de todos los principales animatrónicos, y William Afton, que también trabaja en el campo de la robótica y es el principal responsable de los estados financieros del establecimiento. Ambos hombres se conocieron en la universidad y planearon abrir algún tipo de restaurante pequeño. Después de muchos años, finalmente lo lograron en 1979, cuando una pequeña empresa llamada Fazbear Entertainment fundó el primer establecimiento Fredbear's Family Dinner. La característica principal de la pizzería son dos personajes robóticos, uno llamado Fredbear y otro bajo el nombre de Spring Bonnie. Ambos se convirtieron en las estrellas y pronto el lugar se volvió muy popular. Fazbear Entertainment ha recibido un gran presupuesto y ya ha logrado construir otras pizzerías cercanas con un nuevo elenco actualizado de personajes y posee más planes para el futuro.
Recientemente, el actual establecimiento ha comenzado a perder popularidad debido a otras instalaciones nuevas en la ciudad. Le revela al protagonista que los ingenieros están desarrollando una nueva versión de los personajes para tratar de devolver la popularidad al restaurante. Los nuevos animatrónicos podrían comenzar a usarse esta semana. Hasta entonces, tendrá que seguir lidiando con los actuales. Finalizando el turno, comenzaría la última llamada telefónica entre Henry y William. William ha asesinado a una persona, mencionándole que fue una consecuencia de los actos de Henry por querer abandonar el plan. Le amenaza diciéndole que seguirán pasando más cosas similares a futuros si no regresa al plan que tenían. Henry, realmente preocupado, sintiendo el peso de la culpa sobre sus hombros por lo que ha pasado, se pensaría que cambiaría de opinión y seguiría con el plan, pero en vez de eso sigue manteniendo su decisión de no continuarlo. Las habilidades sobre la ingeniería de robótica propias de Henry es lo que William anhela con ansias, y pareciera estar dispuesto a lo que sea para obtener la ayuda de su colega. Al comenzar el tercer turno del protagonista, este mismo recibe la llamada de una persona completamente distinta. En vez de Karen, esta vez vendría siendo un muchacho llamado Kyle. Según este personaje, Karen no pudo grabar la cinta de audio, desconociéndose la razón. Pero si consideramos las amenazas de William Afton antes mencionadas, no se descartaría que quizás Karen haya sido víctima de un asesinato que no se merecía. Kyle le hace saber al protagonista que hubo un cambio improvisado en los horarios, ya que uno de los jefes casi ha terminado de construir los nuevos robots y están en fase de prueba en este momento. Los llevaron a la pizzería ese día temprano y ahora están en la trastienda. Le menciona que como no están terminados, es posible que presenten fallos específicamente con el modo nocturno, por lo que deambularán también durante el turno. Estos nuevos modelos tienen implementado una caja de música dentro de ellos, así que ahora pueden hablar, pero el nuevo Fredbeard podrá tener problemas, diciendo cosas que no debe decir. También le hace saber que encontró sin ninguna razón un títere afuera del establecimiento, por lo que decidió traerlo colocándolo detrás de la oficina del protagonista. Quizás alguien trató de robarla, o tal vez también tiene la capacidad de moverse. Por lo que esta noche, el protagonista tendrá que enfrentarse al nuevo animatrónico y al títere que se ubica atrás de él. La demo finaliza al completar esta noche. Algo de lo que no se ha hablado es lo que ocurre al final de las noches. Alguien, quien se sospecha que es el guardia nocturno, está usando una pequeña máquina para escanear a los animatrónicos de la pizzería. En las primeras 2 noches, Fredbeard y Spring Bonnie no revelan nada significativo. Solo unas pequeñas interferencias de señal por parte de la máquina al ubicarlos sobre ciertas partes del cuerpo. Cuando escanea al nuevo animatrónico en la noche 3, la máquina comienza a vibrar y a hacer sonidos de forma más frecuente. No está del todo claro el por qué el personaje está realizando esto, aunque sí es seguro afirmar que se trata de una especie de accesorio que sirve para detectar actividad paranormal, por lo que por alguna extraña razón, el nuevo Fredbeard posee una intensidad demasiado elevada, siendo por lo tanto un riesgo mayor del que preocuparse más adelante. En un minijuego en concreto, se muestra cómo Fredbeard está siguiendo los pasos del títere por los pasillos de la pizzería. Durante el trayecto, se observa cómo Shadow Bonnie se ubica en ciertas áreas del lugar. Al llegar al objetivo, se ve como el hombre de morado, representando ser William Afton, guarda al títere en una caja estando en la oficina del protagonista. Algo curioso, porque bajo las palabras de Kyle en la última noche, fue él quien lo ha colocado ahí, a menos que quien haya realizado la llamada en realidad fue William Afton haciéndose pasar por alguien llamado Kyle. Debido a que esto ocurrió el mismo día en que Karen ha desaparecido, teorizando que ha muerto a manos de William, es posible que el alma de la fémina se encuentre posada en el títere. Antes de Karen, ya se había mencionado que alguien ha sido asesinado también, por lo que es posible que el alma de dicha víctima se encuentre en el nuevo Fredbeard de la noche 3. ¿Por qué William en esta línea de tiempo realiza estos asesinatos? ¿Y por qué Henry se refería a que no desea continuar con los malos actos de William?
Recordemos que el restaurante está en decadencia de ingresos por culpa de otros restaurantes en la ciudad. William y Henry, lógicamente, buscarían alguna estrategia para llamar la atención de los comensales. Es posible que William haya tenido la idea de mejorar a los animatrónicos de una forma especial, cuya nueva particularidad sería darle una visión ante los ojos de los espectadores donde se vean con movimientos más vivos. ¿Y cómo otorgarle movimientos más vivos? Conociendo a William Afton, es probable que quiso llevar a cabo esta idea colocando almas de personas en los nuevos animatrónicos. El trabajo de Henry ya se reveló que era construir los nuevos robots, pero el de William Afton no se ha revelado, pero se concluye después de todo lo anterior dicho, que su trabajo es matar personas para tomar sus almas y colocarlas en las mascotas del lugar, con la finalidad de que se vean más vivos y atraigan a más personas a raíz de eso. Por esta razón, Henry no estaría de acuerdo después de continuar con estos malos actos y malévolo plan, temiendo ir a la cárcel dejando a su hija sola. Esto es solo una teoría que me ha nacido después de observar y jugar la demo. ¿Qué opinas tú? ¿Posees alguna teoría al respecto después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. El juego se encuentra en desarrollo y es posible que su lanzamiento sea en 2023. ¿Estarás preparado para obtener las respuestas a estas incógnitas? Este vendría siendo el resumen de The Return to Bloody Nights. Si anhelas observar más contenido similar a futuro, no dudes en suscribirte. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.